Capítulo 2. El Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Del libro El Gran Desconocido, el Espíritu Santo, del Padre Antonio Rollo Marín. Como ya hemos dicho en el capítulo anterior acerca del Espíritu Santo y de las otras dos divinas personas de la Santísima Trinidad, nada sabemos fuera de los datos que nos proporciona la divina revelación. La razón natural, abandonada a sus propias fuerzas, puede demostrar con toda certeza la existencia de Dios, deducida por vía de casualidad necesaria de la existencia indiscutible de las cosas creadas. El reloj reclama inevitablemente la existencia del relojero. La demostración científica de la existencia de Dios nos lleva también al conocimiento científico de ciertos atributos divinos, tales como su simplicidad, inmensidad, bondad, eternidad, perfección infinita, etc. Pero de ningún modo nos puede llevar al conocimiento de las realidades divinas que rebasan y trascienden la vía del conocimiento natural que el hombre puede obtener de la contemplación de los seres creados. Entre estas verdades infinitamente trascendentes figura, en primerísimo lugar, el inefable misterio de la Trinidad de personas en Dios. Sin la divina revelación, la razón natural no hubiera podido sospechar jamás la existencia de tres distintas personas en la unidad simplísima de Dios. En el Concilio Vaticano I se definió con las siguientes palabras: si alguno dijere que el Dios uno y verdadero, Creador y Señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, por medio de las cosas que han sido hechas, sea anatema. Numeral 1806. Veamos pues lo que la Sagrada Escritura, que contiene el tesoro de la divina revelación escrita, nos dice acerca de la divina persona del Espíritu Santo. Vamos a verlo por separado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no aparece con claridad y distinción la persona divina del Espíritu Santo, como tampoco las del Padre y el Hijo. Sin embargo, hay multitud de indicios y vestigios que a la luz del Nuevo Testamento aparecen como claras alusiones al Espíritu de amor. La expresión hebrea Ruah, Espíritu de Dios, aparece en la antigua ley en diversos sentidos. Son 4 los grupos principales que pueden establecerse. Veamos. Primero, en primer lugar, significa el viento por el que Dios da a conocer su presencia, su fuerza o su ira. Así aparecerá incluso en el cenáculo el día de Pentecostés. Es también ya desde el principio el soplo de vida que Dios inspira en el hombre y hasta en los animales. Cuando Dios lo retira, sobreviene la muerte, y si se lo da a los muertos, resucitan. Finalmente, en un sentido más amplio, es el soplo creador, el viento de Dios que hace salir al mundo de la nada. 2. A veces hay ciertos fenómenos de carácter específicamente religioso que se presentan en dependencia muy íntima del Ruah de Yahvé. Tales son, principalmente, el arte de los obreros del tabernáculo, el poder de gobernar al pueblo recibido por Moisés y transmitido por él a los ancianos y a Josué, la fuerza guerrera y el valor de los libertadores de Israel y sobre todo la inspiración profética. Esta es recibida individual o colectivamente, de un modo transitorio o también permanente, con o sin fenómenos exteriores, por los jefes del pueblo y por los ancianos, o por individuos que no pertenecen a la jerarquía, y se transmite por contagio o se traspasa. 3. En un tercer grupo de textos, el Ruah de Yahvé se nos muestra como un soplo de santidad. En el Miserere de David aparece por primera vez la expresión Espíritu Santo. Sus efectos son firmeza, buena voluntad, contrición y humildad, sumisión a la voluntad de Dios y enderezamiento de nuestro caminar, rectitud, justicia y paz, conocimiento de la voluntad divina y don de sabiduría. Los rebeldes, en cambio, los que forjan proyectos o establecen pactos sin ese espíritu, acumulan pecados sobre pecados y contristan al Espíritu Santo de Dios.
Cuarto, finalmente el Ruach de Yahvé se nos presenta como un fenómeno esencialmente mesiánico. Primero porque el Mesías será poseído sin límites por el Espíritu de Dios, y además porque en la época del Mesías se producirá una intensa efusión del Espíritu de Yahvé. Veamos ahora el Nuevo Testamento. Aquí es donde aparece la plena revelación del Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu de Dios llena al Bautista antes de nacer, lleva a María el dinamismo del Altísimo, se transmite a Isabel por contagio y a Zacarías, descansa sobre Simeón. Jesús tiene sobre sí el Espíritu de Dios, es movido y por él arrastrado por su dinamismo, con la plenitud que le confiere su doble cualidad de Mesías y de Hijo. Comienza su ministerio lleno del Espíritu Santo que posee como Hijo. Se lo enviará a sus apóstoles después de su ascensión y les comunicará el dinamismo y ardor necesarios para llevar su testimonio hasta los confines de la tierra. Se realizó el día de Pentecostés con viento y fuego, según la profecía de Joel, el anuncio del Bautista y la promesa de Jesús. Efusión primera, renovada luego colectivamente en ocasiones diversas, bien por iniciativa divina, bien a petición de los apóstoles, como donación directa de Dios y más precisamente de Jesús o mediante el rito de imposición de las manos. El Espíritu así recibido en un espíritu profético, el que ha hablado por los profetas, es también un espíritu de fe y de sabiduría o de dinamismo, como el de Cristo. Hace hablar en todas las lenguas y da la facultad de perdonar los pecados. Desciende de un modo permanente sobre todos los discípulos de Jesús, como sobre Jesús mismo. Dirige constantemente a los apóstoles y a sus colaboradores como maestro, pero también se le puede resistir. En su maravilloso sermón de la cena, Jesús les dice a sus apóstoles que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les traerá a la memoria todo lo que Él les ha dicho, les guiará hacia la verdad completa y les comunicará las cosas venideras. Glorificará a Cristo porque tomará de lo de Él y lo dará a conocer a los apóstoles. San Pablo precisa maravillosamente la teología del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios y de Cristo. Su operación es la misma que la del Padre y del Hijo y hace a los justos templos de Dios y del propio Espíritu Santo. Para los fieles es el principio de la vida en Cristo, si bien es cierto que vivir en Cristo y en el Espíritu son una misma cosa. Es el distribuidor de todo don, escudriña los secretos de Dios, es el don por excelencia, nos mueve de forma que agradecemos a Dios y no debemos contristarle jamás. Finalmente, la fórmula del bautismo dictada por el mismo Cristo coloca al Espíritu Santo en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo, y en las epístolas de San Pablo aparecen sin cesar asociadas las tres divinas personas. De este modo, el Espíritu de Dios que se cernía sobre el caos primitivo en la aurora de la creación, aparece después como un ser personal que se manifiesta en la promoción de las almas fieles y de la sociedad cristiana y que nos hace invocar con gemidos inenarrables la revelación de los hijos de Dios y la redención de nuestros cuerpos. Él será quien realice la venida definitiva de Cristo. Estos son los datos fundamentales que nos proporciona la Sagrada Escritura acerca de la persona del Espíritu Santo. A base de ellos y de los que suministra la tradición cristiana, fuente legítima de la divina revelación al igual que la Biblia, en las debidas condiciones, han construido los teólogos la teología completa del Espíritu Santo en la forma que iremos viendo en las siguientes páginas. Fin del capítulo 2.